Un día más acudimos a nuestra cita activista en temas de salud que te interesan y que te van a acompañar durante los próximos minutos, en el que te vamos a ofrecer temas de actualidad, en salud personal y en salud pública, y un poco de música que pondremos de títeres del destino. Como invitada tenemos hoy a Julia Cabezas Alises. Bienvenida, Julia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues Julia es grado de Podología por la Universidad Complutense de Madrid y además también estás preparando el máster en pie diabético, ¿no es así, Julia? Efectivamente, me quedan 4 meses. Te quedan 4 meses, o sea, Sí. estás a punto de ser podóloga especializada en pie diabético. Sí. ¿Y cómo estás, Julia? ¿Qué tal te va la vida? ¿Qué tal con tu profesión? Pues yo muy contenta, la verdad, porque yo no sabía que, bueno, antes de estudiar podología, sinceramente no sabía ni yo las competencias de un podólogo, y yo creo que pues hace falta simplemente informarse. Yo, porque tuve la suerte de caer en la carrera y, bueno, pues me di cuenta de todas las funciones que tiene un podólogo, de lo que interviene en la salud de las personas, y la verdad que yo estoy muy contenta con mi profesión y animo a mucha más gente a que se informe sobre la carrera, porque creo que está súper escondida dentro de las carreras sanitarias y creo que debería de tener más visibilidad, la verdad. Entonces tú piensas, o los podólogos pensáis, las podólogas pensáis, que la población no tiene muy claro cuáles son las competencias del podólogo en su consulta, ¿no? Yo creo que no. Lo digo básicamente porque yo misma tampoco estaba enterada antes de todo esto de cuáles eran las competencias, y luego en mi día a día, en mi trabajo, pues me doy cuenta de que la gente tiene un desconocimiento absoluto. No todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas realmente no saben cuáles son nuestras competencias, y nuestras competencias ni nos limitan a que somos callistas y a que cortamos uñas y a que quitamos callos y poco más. Entonces la gente no sabe hasta dónde podemos llegar. ¿Nos podrías enumerar un poco, para ilustrar a nuestros oyentes, así un poco 4 o 5 funciones o cosas? ¿Qué piensas tú que la gente debería conocer y no conoce, por ejemplo? Pues no sé. Pues aparte... Tienes nuestra radio, nuestro programa para expandir el conocimiento. Sí, pues aparte de, ya te digo, de quitar callos, que es una parte súper importante de nuestra profesión y realmente es lo que hacemos todos los días, que también es dar salud, aunque la gente se piense que sea solo estética, no es estética. Ya te digo, aparte de lo que es la quiropodia, que es quitar callos y cortar uñas, pues hacemos estudios biomecánicos, que el estudio de biomecánico no interviene solo el estudio de la pisada del pie, sino de la postura en general. Y yo creo que eso es bastante importante para la gran mayoría de la gente, que bueno, luego iremos explicando mejor. Si quieres pararlo, y saco la gata. Bueno, aparte del estudio biomecánico, que a mí también personalmente me encanta hacer estudios de la pisada y creo que todo el mundo debería hacerse uno, aunque no sea candidato a tener plantillas, pero nunca está de más saber tu tipo de pisada para orientarte con el calzado, por ejemplo, o cualquier, ya te digo, nunca está de más pues saber de nosotros mismos y conocernos a nuestra pisada, nuestra postura, y el trabajo del podólogo pues ahí interviene un montón y podemos hacer eso. Y aparte de cirugías, la gente la mayoría de las veces no saben que podemos hacer cirugías y sí que podemos hacerlas, de uñas, de articulaciones y de todo en general. Nosotros realmente somos médicos del pie, porque podemos prescribir, tenemos las mismas competencias que un veterinario, que un odontólogo o que un médico. Podéis prescribir cualquier tipo de medicamento, por ejemplo, una infección de una uña, una complicación de una uña, una inflamación de un dedo, de una articulación, un dolor de un talón o una infiltración de talones. Esas cosas también las hacéis vosotros. Infiltraciones de corticoides, de PRPs, y podemos hacer... PRPs, ¿qué son las PRPs? Es que nuestros oyentes a lo mejor no saben muy bien lo que es una PRP. Son plasma rico en plaquetas. Y bueno, pues podemos infiltrar en tendones, articulaciones, en fascitis, por ejemplo, tendinitis,
Yo personalmente en eso sí que no estoy especializada, pero sí que podemos realizarlo. Se está haciendo en las consultas de podología. Sí, sí. Hay especialistas, por lo que veo, entonces hay podólogos, podólogas, y también hay como especializaciones a través de máster. Hay diferentes tipos de especialidad. ¿Nos puedes contar qué tipos de especialistas podólogos podemos encontrar? Pues yo, como ya has dicho antes, yo soy especialista en pie diabético, que es una parte de la podología que tampoco se conoce mucho y normalmente no hay muchos especializados en pie diabético. Eh, Luego, bueno, podemos estudiar pie infantil, pie pediátrico, podología deportiva, podología, Quirúrgica, claro, podología quirúrgica. toda la quirúrgica. Sí, a mí me gustaría especializarme también en pie pediátrico, aparte Y eso que has dicho del estudio de la pisada, ¿tú recomendarías, Julia, que la gente se haga un estudio de niño? ¿A partir de qué edad sería razonable? O si el niño lo vemos bien, no hace falta. ¿Cuándo sería bueno hacer una podometría, un estudio del pie? O a lo mejor es en el adulto. ¿Cuándo crees tú que se podría hacer una revisión? Yo creo que todo esto debería empezar desde cuando somos más pequeñitos, porque realmente cuando sí que los podólogos tenemos margen de corrección, si tiene un niño un pie plano, a partir de los 4 años A partir de los normalmente, 4 años. a partir de los 4 años, porque antes de los 4 años es normal que todos los niños tengan un pie plano, aparte de porque lo tienen muy gordito. Todos los niños, su posición fisiológica de 0 a 4 años es con los pies planos, las rodillas en valgo, que es en X, Metidas hacia adentro. metidas hacia adentro, efectivamente. A partir de los 4 años, si esa deformidad no cede, sí que era el momento de empezar a ir al podólogo a ponerse plantillas y sí que tenemos margen de corrección. Aparte de con las plantillas, con ejercicios de fortalecimiento muscular, que eso es súper importante porque hay mucha gente que viene a consulta a pedirte plantillas pensando que son mágicas y que les van a corregir algo, pero realmente el trabajo no es solo del podólogo, sino del paciente también, y hay que hacerle entender que tiene que intervenir en el tratamiento, que la plantilla no es mágica. Los diabéticos saben la importancia que tiene en general, a tu consulta van diabéticos que están bien educados y que saben ellos que tienen que tener un especial cuidado con sus pies, porque siempre se habla, aunque toda la población se debe cuidar bien de sus pies, pero los diabéticos parece ser que es como una población un poco especial. ¿Cómo lo ves tú eso? Además, siendo especialista. Pues también un poco depende del perfil de paciente. Normalmente cuando el paciente lleva teniendo diabetes toda su vida o se la diagnosticaron de joven, tienen asumido que tienen una enfermedad, y yo creo que desde jovencitos sí que el hecho de ir al médico o al endocrino, al nutricionista, a cualquier especialista, que ya no digo que tenga que ser podólogo, pero yo creo que se les va educando poco a poco en que pueden desarrollar problemas a nivel de los pies. El problema es cuando se la diagnostican tarde, bueno, no tarde, sino que pues tiene 50 años y por obesidad o tabaquismo o malos hábitos o por genética simplemente tienen diabetes tipo 2, y normalmente esa gente está menos concienciada acerca de su enfermedad, yo creo. Tampoco porque no quieren saber reconocer que tienen una enfermedad y que su vida tiene que girar en torno a ella. Yo creo que también era entendible en parte porque es un rollo que con 50 años tengas que darle un giro de 180 grados a tu vida y de repente que tu vida gire en torno a tu enfermedad, pero si realmente quieres no morirte por la diabetes, que parece súper duro decirlo, pero es verdad que si realmente no quieres que te pase nada por la diabetes, tienes que asumir que tu vida tiene que girar en torno Y a que eso. tienes que tener unos cuidados especiales. Sí, y sobre todo a nivel de los pies, porque por lo general pues sí que son los más afectados. Sí que es verdad que tienen problemas de riñón, que se pueden quedar ciegos, se pueden quedar sordos, pero a mí personalmente, por lo que yo veo en consulta, el hecho de tener un riesgo de que te amputen es lo que más les toca a los pacientes, porque es algo muy limitante para su vida. Los problemas de los pies pueden afectar también a otras partes del cuerpo, por ejemplo, la espalda. Sí,
Ya no solo a nivel de pies, sino el simple hecho de tener una pierna un poco más larga que otra, que también, bueno, ahí normalmente nunca somos simétricos y es normal que tenga una pierna más larga que otra, pero si tienes una significativamente más larga que la otra y eso no se compensa, puede empezar a desarrollar problemas a nivel de espalda, de rodillas, de cadera y luego aparte el simple hecho de tener una deformidad, de tener un pie plano o de tener un pie cabo, puede generarte tendinitis a nivel de las piernas y la tendinitis generarte una posición de no dolor en el cuerpo y esa posición de no dolor o antiálgica, como la llamamos nosotros, generar otro tipo de problemas a nivel de, pues, a niveles más superiores. O sea que, por ejemplo, puede haber gente que tenga pues un dolor de cadera que no se le quita, o un dolor de rodilla que no se, o un dolor de espalda, y estar siempre pensando que problemas de la espalda, de la cadera, y que resulte que el problema venga de abajo, de una mala pisada. Yo siempre digo que lo que no se soluciona abajo sube. O sea, todo lo que no se solucione abajo tiene que subir. Y de alguna manera se refleja. Una mala pisada siempre se va a reflejar en una posición mala de la rodilla, en una posición mala de la cadera y por consecuencia una posición mala de la espalda. Entonces lo normal es que no solo te duelan los pies, sino que te duelan niveles más superiores. Y hablando del pie sano, de una persona que diga, pues si yo el pie lo tengo sano, ¿cuál sería la higiene básica normal de un pie sano que tú, los podólogos, las podólogas recomendáis? Pues yo, algo que me sorprende también un montón en consulta es que hay gente que ni siquiera se frota los pies en la ducha y eso es algo que aunque caiga el agua, yo intento explicárselo a la gente, aunque te caiga el agua, eso no significa que estés limpiando el pie. Entonces yo lo básico y lo esencial en la ducha es que te enjabones los brazos, te enjabones un poco todo y los pies también tienen, o sea, no son diferentes. Hay que tratarlo igual que el resto de las partes del cuerpo, igual que nos lavamos la cara, las manos, pues se limpian los pies. Luego, después de la ducha, secarlos minuciosamente entre los Eso, algunas veces dedos. eso es lo más difícil, secarlos bien, Eso ¿no? es lo más complicado. Lo entiendo en población mayor por sus limitaciones de movimiento, pero en población joven son cosas que debemos de asumir que tenemos que hacer porque podemos y porque es por nuestra salud y por higiene, ya no por salud, sino por higiene, por evitar el sudor, por evitar el mal olor, los hongos. El mal olor. Sí, ¿Por qué huelen los pies mal? por falta de higiene, básicamente. Yo pienso que la mayoría de las veces el mal olor viene pues precisamente de no secarse entre los dedos, de que se perpetúa la humedad en esa zona y el hecho de luego ponerte un calcetín, ponerte un zapato, al final ahí se crea un ecosistema que evidentemente va a oler. Entonces yo creo que lo primero es limpiarse uno mismo bien los pies, secárselos bien, hidratárselos muy bien porque la hidratación es un paso que siempre nos solemos saltar de los pies. Y luego es verdad que tenemos dureza en los talones, nadie lo entiende, pero realmente si tenemos durezas es por sequedad. No es lo mismo, por ejemplo, una dureza, que es lo que sale en los talones, que un callo. Un callo sale por una mala pisada, pero una dureza es por una mala hidratación. Una dureza no la tengo que tratar. O sea, sí yo la trato como podóloga, pero realmente el trabajo es diario del paciente. Yo no puedo estar en casa todos los días de los ¿Y pacientes. cómo puedes, recomendarías tú a la gente que nos está escuchando qué crema sería buena para usar en los pies? Pues yo normalmente recomiendo crema con urea. Una persona que no tenga los pies muy secos se puede conformar con una de un 10%, de un 20%, pero la gente que tenga los pies Con urea. especialmente secos sí que recomiendo a partir de un 30% de urea. Pero al final el componente más importante para la hidratación en los pies es la urea. Una pregunta que te voy a hacer que también es una pregunta que está muchas veces en el aire y aparece en las conversaciones, sobre todo cuando uno va a la playa. Oye, es que a mí me gusta. Oye, ¿es bueno andar descalzo? ¿No es bueno andar descalzo? ¿Qué pasa Pues con el pie y la adaptación al calzado? Pues es bueno andar descalzo. Yo, por ejemplo, a las mamás de niños muy pequeños que están comenzando a andar, siempre les digo que no interesa en pies de niños tan pequeños ni ponerle un calcetín, ni ponerle un zapato que le comprima, que al final le esté cambiando la morfología del pie del niño. Yo creo que hay que dejarlos
siempre caminar descalzos, que desarrollen su sensibilidad, su propiocepción, su fuerza muscular y que no tienen por qué llevar un calzado que les ayude a caminar, porque un niño va a aprender a caminar, no necesita un elemento externo que le facilite caminar. El niño tiene que aprender a caminar. Entonces yo en niños sí que recomiendo que siempre, en la medida de lo posible, en casa, cuando estén empezando a caminar, que caminen descalzos. El problema viene cuando caminamos descalzos, eso, en época de verano, estando acostumbrados a nunca hacerlo, y de repente nos plantamos en la playa y nos andamos 5 kilómetros. Pues lo raro es que no te salga una fascitis plantar o una tendinitis, porque tu musculatura del pie no está preparada. Es muy bueno caminar descalzo, pero como casi nadie... Pero no 5 kilómetros. Claro, y como casi nadie estamos acostumbrados a caminar descalzos, el hecho de tú poner el pie sobre el suelo y que tu pie diga... ¿y el zapato dónde está? El pie no sabe funcionar solo, por la costumbre que nosotros le hemos creado. Entonces yo creo que también es un proceso de desadaptación, pero que nunca lo vamos a llevar a cabo. Y por ejemplo, entonces en verano, si yo me voy a ir la semana que viene con mi familia unos días a la playa, es que me encanta andar descalzo, dame alguna pauta porque un rato sí que voy a andar descalzo, dime cómo lo hago. No pasa nada por andar descalzo, pero yo lo que siempre suelo decir es que los estiramientos son súper importantes. La fascitis y las tendinitis normalmente vienen por retracciones musculares. Y es porque, pues precisamente por eso, porque estamos atrofiados. La sociedad de hoy en día está completamente atrofiada. Hablando del pie, claro. Sí, y de otras cosas quizá hablando también. del pie y de las piernas, y porque yo también veo a mucha gente que es súper deportista, pero que los estiramientos se los salta. Entonces lo normal es que tengas roturas fibrilares o roturas musculares, que realmente los estiramientos son súper importantes y hay que darle una flexibilidad a los músculos para que al final sean capaces de adaptarse al terreno. Si un músculo yo lo tengo completamente contraído, por muy fuerte que lo tenga, en el momento en el que yo le cambie la posición a ese músculo, se me va a romper. Me va a aparecer una tendinitis, una fascitis. O sea, yo tengo que darle flexibilidad a los músculos. Aparte de fuerza, la flexibilidad también es súper importante. Entonces yo creo que eso tiene que ir un poco dado de la mano. Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer también en invierno, teniendo en alguna alfombra o con algún calcetín también de vez en cuando, andar en casa, por ejemplo, en zonas seguras, limpias, que no haya ninguna cosa que te puedas pinchar, también sería bueno, ¿no? Sí, yo incluso sin Aunque sea invierno. calcetines, porque sí, yo creo que realmente los pies estaban preparados desde un principio, o sea, desde que nosotros aparecimos aquí en el mundo, estaban preparados para andar descalzos, independientemente de la temperatura que haga afuera, o sea, al final el pie se puede adaptar al medio, cuando no le estamos prohibiendo que se adapte al medio poniéndole un calzado, porque estamos todo el rato poniéndolo entre algodones, todo el pie no se puede desarrollar. Pero yo también creo que es un problema muy complicado de solucionar porque por la sociedad en la que vivimos no es normal ir descalzo por la calle. Entonces yo creo que ese problema ya lo vamos a tener siempre. La cosa es controlarlo. ¿Nos puedes un poco ilustrar, Julia, sobre cómo hacemos qué criterios debemos usar cuando vamos a comprarnos unos zapatos? ¿A qué hora del día y qué tipo de calzado sería saludable desde el punto de vista de una podóloga como doña Julia Cabezas Arises? Pues es que esa pregunta es súper complicada porque también depende de la persona. O sea, por eso digo que es importante hacerse estudios de la pisada para saber realmente cuál es la morfología y la manera de pisar que tengamos cada uno, porque dependiendo de eso nos puede beneficiar un tipo de calzado u otro tipo. Por ejemplo, una persona que tiene el pie más aplanado, se puede beneficiar de calzados con suelas con un poco de cuña, con contrafuertes rígidos para intentar controlar la posición del talón, que el pie no vuelque mucho hacia adentro. Ya te digo que es una pregunta muy complicada, pero luego también hay un montón de corrientes de calzado, que si el maximalista, que si el minimalista, y yo creo que realmente son todos muy válidos. Lo que pasa que cada uno pues tiene que saber cuál es el calzado que le beneficia. El problema de la mayoría del calzado que yo veo es la puntera, porque rara es la persona que con 50 años no tenga un dedo en garra o no tenga un juanete, y eso sí que siempre se ha dicho que puede ser genético, pero yo no sé hasta qué punto
La genética está en la deformidad o está en la manera de caminar. Yo siempre he pensado que a lo mejor si mi padre o mi madre tuvo el pie plano y mi madre ahora tiene juanete y yo nazco y tengo pie plano, voy a desarrollar un juanete, pero no porque mi madre tenga un juanete, sino porque yo tengo el pie plano igual que mi madre. Entonces yo... y aparte, eso, es muy fácil desarrollar un juanete con el tipo de calzado que nos venden hoy en día, porque ninguno respeta la forma de los dedos. Todo lo acaban en puntera redonda o en puntera de pico o puntera que realmente eso, si tú comparas tu pie con un zapato y lo intentas poner por fuera encima de la puntera, tus dedos nunca caben. O sea, los dedos dentro del zapato siempre van comprimidos. Entonces eso es lo complicado porque realmente no es que haya muchas opciones en el mercado y las opciones que hay no suelen gustar porque... O sea, que la moda del calzado, digamos que el calzado no aerodinámico o no que no anatómicamente no se corresponde con cómo es el pie, pero la moda está un poco por encima de eso y no entiende de anatomía del pie o algo así es lo que vienes a decir. Sí, eso es lo que yo pienso, porque yo, por ejemplo, pienso que normalmente la ropa se adapta a nosotros, o los pantalones se adaptan a nosotros, pero con el calzado pasa lo contrario. Nuestro pie se tiene que adaptar al calzado. Entonces es algo que deberíamos de darle una vuelta y decir, ¿por qué estoy obligando a mi pie a meterse en un sitio donde no cabe? Si yo la camiseta quiero que me quede cómoda, el pantalón no quiero que me apriete, pues con los pies yo creo que nos debería de pasar un poco lo mismo. Pues yo te voy a hacer una pregunta que me ocurre, a mí me ha ocurrido de siempre. Yo voy a comprar a una zapatería a comprarme zapatos y siempre me pasa que este me queda un poquito justo, aquí me baila, ¿cuál me compro? ¿El que me está un poco más grande o el que debe quedarme bien ajustado? Y ya, por ponerte esta pregunta también más fácil, ¿cuál es el zapato que no recomendaría? Bueno, hay muchos zapatos, cada uno se compra lo que le gusta, pero estos son, hay un calzado que realmente sí que los podólogos, las podólogas no recomendáis, porque veis que produce más enfermedad en los pies. Hombre, yo no recomiendo los zapatos de tacón. O sea, y de hecho tampoco entiendo porque hay en trabajos donde sigue siendo obligatorio llevar zapatos de tacón. Es algo que yo nunca comprenderé porque es que es insalubre. O sea, realmente le puede destrozar los pies a una persona. Y el hecho de estar trabajando las 24 horas del día con un calzado así, yo es que no lo entenderé jamás. Porque te crea una de retracciones a nivel muscular y de deformidades a nivel del pie, porque eso sí que no respeta en absoluto la forma ni la posición de un pie. Aunque tenga 5 o 6 centímetros, o sean 12, o sean, me da igual la altura, pero no es un cambio de posición para el pie que no deberíamos obligarle a caminar así, porque luego ya no que nos repercuta solo a nivel del pie, es que el hecho de ponerse ese tipo de calzados sí que nos repercute a nivel de todo el cuerpo por la posición que adquirimos. Entonces lo que no recomiendo nunca es el zapato de tacón. Si quieres cambiamos un poco de... Ah, no, lo que te decía, cuando me compro un zapato, eso me lo has respondido, Julia. ¿Qué hago? ¿Me lo compro un poquito holgado o justito? A ver, yo ¿O a qué hora del día digo, me compro el zapato? Da igual a la hora que vaya. Yo he leído que a lo mejor es más conveniente comprárselos por la tarde, ¿no? por la tarde porque están menos hinchados o más hinchados. Yo eso, la verdad, que al final lo que hay que hacer es medirse bien el número del pie porque... y bueno, yo siempre digo que antes de comprarte uno muy, muy, muy ajustado, si te queda un dedito más largo, la puntera de tu dedo gordo, un dedo pequeño, sería lo suyo. Que nos queda un poquito más grande, pues siempre te cabe la posibilidad de ponerte una plantilla, no ortopédica, pero de ponerte una plantilla para intentar aumentar el volumen dentro del zapato y que nosotros vayamos más cómodos. Lo que no interesa es comprarse un número mucho más grande por el hecho de que el pie te baila dentro y que te pueden salir ampollas, rozaduras, y uno muy justo pues tampoco porque por lo mismo. Entonces yo creo que tiene que ser lo más adaptado posible a tu número de pie. A mí me pasó una vez que pillé una oferta de un zapato que me encantaba y solo quedaba ese número y me quedaba justo y me salió un ojo de gallo, ¿se llama así? Si era entre los dedos, sí, Sí. un ojo de gallo. Y cuando dejé de usar ese zapato me desapareció el ojo de gallo.
El podólogo que me lo quitó me dijo, porque yo le pregunté por lo de la raíz y él me hablaba de otra cosa, de ir el zapato, la rozadura era la que producía esa raíz. Cuando quitáis los callos, esa leyenda de que quitáis los callos de raíz, Realmente es que no era una raíz. Siempre se ha dicho que era una raíz, pero es un núcleo y era un punto de presión. Pero realmente un callo no es que tenga raíz. Sí que lo quitamos entero, que al final es un callo que crece hacia adentro en forma de cono y por eso la gente cuando lo tiene pues tiene sensación de pinchazo, de clavo y la verdad que son súper dolorosos. Pero realmente el hecho de quitar la raíz, entre comillas, no significa que no vaya a volver a desarrollarse si tú te sigues poniendo ese calzado que te ha generado el callo. Yo, aunque te lo quite de raíz, es igual que arrancarte un pelo de raíz, te va a volver a crecer. Pues el callo es básicamente lo mismo. No por quitar la raíz te va a desaparecer el problema. Si el problema no es que el callo tenga raíz, es que te has puesto un calzado que te aprieta. un calzado muy estrecho. Entonces el problema es el calzado y Lo lo que que has hay dicho que antes, quitar es el calzado. adaptación. Y de las plantillas ortopédicas, ¿cuál nos recomiendas? ¿Las ortopédicas, que serían las que hace un profesional de la podología, o las que venden en las grandes superficies? Yo, a ver, eso también era un poco cuestión de gustos. Yo como podóloga, evidentemente, voy a recomendar siempre una plantilla a medida, porque las plantillas que venden en supermercados o en farmacias no dejan de ser genéricas. Entonces, ningún pie es genérico. Todos los pies son diferentes. Entonces, una plantilla que a uno le resulte súper cómoda, aunque te lo diga tu vecino, no tiene por qué resultarte cómoda a ti, porque tu vecino no tiene el mismo pie que tú. Entonces, yo vuelvo a repetir que mi recomendación como podóloga, evidentemente, era hacerse un estudio para valorar si eres candidato a un tratamiento con plantillas ortopédico y bueno, luego también el tratamiento con plantillas depende del tipo de problema que tú tengas. Yo recomiendo ponérselas más o menos. Si es, por ejemplo, en una persona deportista que quiera prevenirse una lesión, yo le recomiendo ponérsela solo a la hora del deporte, porque en una persona que tiene suficiente fuerza como para poder salir a comprar el pan sin depender de una plantilla. Una persona de 80 años que tenga falta de estabilidad y que necesite una plantilla, pues sí que le digo que se las tiene que poner las 24 horas del día, pero que es algo muy Depende de cada personalizado persona, claro. y a mí no me gusta castigar, entre comillas, al paciente a ponerse la plantilla las 24 horas del día si realmente no las necesita. Por eso hay que acudir a un profesional para saber qué es lo que realmente tú necesitas, porque yo si no fuera podóloga no sabría lo que yo necesitaría. Y a una persona que no sepa de podología, de pies, evidentemente se puede poner una plantilla genérica sin a lo mejor necesitarla. Y le puede incluso empeorar el problema, porque suelen ser plantillas que son muy blanditas y te acentúan más tu deformidad y puede acabar mal. Entonces yo creo que antes de hacer algo a ciegas, pues es mejor acudir a un profesional a preguntar qué es lo que tú necesitas. La última pregunta que te voy a hacer, Julia, a no ser que tú me quieras sugerir alguna cosa más, es el área un poco más estética de las uñas. En verano, sobre todo, hay muchas mujeres, hombres menos, que les gusta pintarse las uñas. ¿Qué pensáis de pintarse las uñas? ¿Nos puedes dar algún truco o alguna decir, cuidado con este tipo de pinturas? Porque ahora ya también están las pinturas, las de siempre, y hay otras ahora que son como permanentes, de resinas. ¿Vosotros veis algún caso, algún problema, algo asociado a esto que te sugiera hacer algún comentario para la gente que nos está escuchando en el programa? Yo la verdad que sí que he visto, y sobre todo en verano, he visto un montón de problemas asociados, pues a veces la semipermanente o la permanente, eh, y ya el problema no son los productos de la semipermanente, sino que los establecimientos no tienen unas medidas higiénicas de material como para realizar esas reconstrucciones que ellos hacen o esas pinturas, básicamente porque las fresas, o sea, la lima de fresa de las uñas,
la mayoría de las veces no se esterilizan. Sí que se desinfectan con alcoholes y tal, pero no se esterilizan. Entonces, la gran mayoría de las veces me vienen un montón de pacientes, mujeres, con hongos. Y son hongos de que se los han pegado en esos establecimientos por la falta de higiene. Entonces, a mí personalmente la semipermanente no se la recomiendo a nadie porque encima es un tratamiento estético que no te permite verte la uña durante meses. O sea, tú no te puedes ver tu uña sana durante meses hasta que no te la quites o hasta que no te vuelva a crecer la uña nueva. Entonces, yo pienso que también hay un montón de enfermedades que se pueden observar a través de las uñas y el hecho de tenerlas tapadas durante meses, muchas veces tenemos diagnósticos tardíos pues precisamente por eso, por no poder ver. Y en una cuestión estética. Entonces yo creo que la gente debería pensar un poco más en la salud. Mi recomendación no es que la gente no se pinte las uñas. Se las pueden pintar sin ningún problema, igual que te puedes maquillar la cara. Pero inmediatamente después del evento al que hayas ido guapísima para lucir tus uñas y tu todo, te lo quitas. Igual que te quitas el maquillaje de la cara antes de irte a dormir, pienso que también es súper conveniente quitarse el esmalte de uñas, que tampoco es tan complicado ni te supone un gasto de tiempo enorme, ni mucho menos. Y que al final es eso por salud. Porque he visto muchísima gente con infecciones, ya no solo por hongos, sino bacterianas, y que se han enmascarado por llevar las uñas pintadas. Y no se han dado cuenta hasta una semana, 2 semanas después. Y se puede complicar mucho. La lesión más frecuente, y ya es la última, esta sí que es la última pregunta que te voy a hacer porque ya nos vamos de tiempo, Julia. La uña encarnada es como la joya, es uno de los casos más frecuentes que tenéis en la... ¿Por qué se produce con tanta frecuencia? Normalmente se produce por un mal corte de uñas. Tenemos una manía, que yo ya te digo que me he dado cuenta trabajando, de redondearnos los picos, porque a la gente le molestan los picos, pero yo de verdad que prefiero una leve molestia a una infección con pus y tener el dedo como un tomate. O sea, realmente la uña hay que cortársela recta, no tenemos que tenerle miedo a los picos, a que se vean los picos, porque si se ven los picos, lo que sí van a tener claro es que no se van a encarnar. Cuando tú no ves el pico, es cuando probablemente se te vaya a encarnar, y si tú te lo vas redondeando, la uña conforme vaya creciendo se va a meter dentro de la carne. Entonces lo principal es cortarse las uñas rectas, y luego pues un calzado que no sea estrecho, evidentemente. Los juanetes también empeoran el tema de las uñas encarnadas, hacerse un separador. Ya te digo que cada persona pues tiene un tratamiento más personalizado. Bueno, Julia, pues muchísimas gracias por haberme acompañado a una edición más de este programa Más Sanos que una Pera. También queremos tener los pies más sanos que una pera. Y muchas gracias por tus consejos, y te emplazamos a hacerte alguna entrevista cuando termines tu máster, que nos hables un poco, si quieres, algo más dirigido al pie diabético, que parece ser que no hay muchos especialistas en España en pie diabético, de podología. Entonces te felicitamos y te deseamos que puedas curar a muchas personas que están esperando tener buenos profesionales en la calle y en las consultas para resolver nuestros problemas y para prevenir que no los lleguemos a tener. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a vosotros. Hola. Empecé a pensar que todo estaba dado, el tiempo me enseñó que solo he comenzado.
las nubes y el dolor siempre me han ocultado la luz del sol.